Anónimo al visionario. Chicago esta noche. Todos seremos testigos de la historia. Porque la leyenda de su héroe CM Punk muere aquí mismo, ahora mismo. Y para hacer los honores, sí, una última vez, griten su nombre. Pero para hacer los honores, permítanme presentarles a la luchadora más grande en la historia del planeta Tierra. Ella es su campeona intercontinental. Y ella es mi sexy, brillante, increíble esposa irlandesa, Chicago. ¡Bienvenida! Sea Chicago, el Big Time, la campeona intercontinental, Becky Lynch. La mujer que para muchos no voy a incluirme o voy a dejar de hacerlo, me voy a mantener afuera, es la razón por la que Seth freaking Rollins sigue siendo campeón mundial pesado. Ya saben lo que pasó en ese combate fatal de 4 esquinas en Clash in Paris. Pero si tienes la oportunidad de tener un recurso extra, ¿por qué vas a desperdiciarlo, verdad? Y sí, es la luchadora más grande de todos los tiempos. No lo dice ella, lo dice la revista Sports Illustrated. Ya eso suena como algo que hemos escuchado antes. En la cima de la montaña ambos, la pareja más poderosa. Mira, besitos. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a gritar el nombre de otra persona mientras yo estoy parada en este ring? Yo soy la luchadora más grande de todos los tiempos. Y no soy yo quien lo dice, otra gente lo está diciendo. Sports Illustrated lo dice. El Chicago Tribune lo dice. Oh, clásico de Chicago. Clásico Chicago. Yo no esperaba que ustedes supieran cómo luce la grandeza. Todos sus equipos son una basura. El Blackhawks es una basura. Los Cubs son una basura. Los Medias Blancas, basura. Los Toros, basura. Y ustedes también son basura. Ustedes son basura. Ay, Dios mío. Ya, Becky. Y CM Punk es una basura. Hasta traseros los llamó.
Dios mío, agárrense en casa, agárrense en casa, agárrense de lo que puedan. Se los advierto que este ventarrón nos va a volar a todos. El héroe local CM Punk regresaría a WWE después de casi 10 años en Survivor Series War Games, que emanó desde aquí, desde Chicago, en noviembre del año 23. Y la gente nunca dejó de corear su nombre, ni aquí ni en ninguna parte. Hace muchos años también otro evento estelar en Chicago, en Money in the Bank. Este hombre derrotaba a John Cena por el campeonato de WWE. Cada vez que Chicago es anfitriona de un evento de WWE y CM Punk tiene la oportunidad de estar aquí, nunca la pierde. Si hay un hombre que ama su ciudad, es este hombre, CM Punk. Y le dijo en Raw, te vas a arrepentir de haberme puesto las manos encima. Esto no se trata de ti, se trata de tu esposo cobarde que está escondido. Una caja allá arriba. Esto se trata de mí y ¿sabes qué? Me sorprende en realidad que salieras y mostraras tu cara. ¿No tienes vergüenza? ¿No te has avergonzado ya lo suficiente? ¿No te da pena? Sí, me da pena. No, no tengo nada por lo que avergonzarme, a diferencia de tu esposo cobarde, escondido allá arriba, escondido detrás de Paul Heyman, escondido detrás de sus patanes y escondido detrás de su esposa. Te voy a dar la oportunidad porque esto no tiene nada que ver contigo. ¿Cómo se siente tu cara? ¿Cómo está tu orgullo? ¿Cómo se siente? ¡Cállense! No. Tú vas a dejar que ellos griten el nombre de AJ Lee. Si te molesta tanto, no debiste haber metido tus narices en mis asuntos. Estamos en Chicago. ¿No lo piensas? ¿No lo crees?
Tú no piensas que yo tengo amigos aquí, no piensas que tengo amigos que no puedo chasquear mis dedos y tener uno de mis hermanos o hermanas entrar al ring para patearte trasero. Vamos, ven aquí, ven, sí. ¿Quién es la que va a venir? Le voy a partir el trasero a todas ustedes. ¿Tú no piensas que yo puedo llamar a Bayley y tener a ella aquí para vencer tu trasero? Yo también le pateo el trasero a ella. ¿A quién más tienes? ¿Tienes otra amiga? ¿Tú no piensas que yo puedo pedir un favor a la redecadora Rhea Ripley? Yo creo que... ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No te sientes avergonzado ahora? ¿Tienes amigos? Yo no los veo en ninguna parte. Yo no veo ninguna amiga tuya. ¿Quién te va a venir a salvar? ¡Pum! ¡Ah! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo al respecto? ¿Qué vas a hacer? Eres patético, no tienes a nadie. Sí, vamos, salte. Corre de tu propio pueblo. Vete de aquí. Eres una vergüenza. Eres una vergüenza para esta ciudad, la ciudad de Chicago. Y eso dice mucho. Becky, esto es exactamente la situación que yo quería evadir, porque tú sabes y yo sé, todo el mundo sabe que jamás pondría mis manos encima sobre una dama. Afortunadamente, yo tengo a alguien que lo hará. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Amigos! ¿Pueden creerlo? AJ Lee está aquí. ¡Qué bien que luce! Ex campeona de las divas. Esto no le esperaba a Becky Lynch. Vean la condición física que trae. Se subió la gata a la batea. El peligro para la campeona intercontinental. Becky Lynch está en aprietos. AJ Lee está aquí. Y si CM Punk no le puede poner las manos encima a una dama, creo que el mapa está clarito. Clásico AJ Lee. Esta mujer tuvo su momento para redefinir la lucha femenina dentro de WWE y dentro de la industria. Fanática del tomo y lomo. Lo hizo todo para ser parte de esta industria. ¡Y aquí vamos! AJ Lee de regreso del ring de WWE, castigando horriblemente a la campeona intercontinental Becky Lynch, que trata de escaparse. No se lo va a permitir. Ay, Dios mío, todos los bofetones que le dio al esposo, ahora los va a tener que pagar. AJ Lee jugando, humillando a la campeona Becky Lynch. Se la lleva a la lucha directamente para encenderle la cara, para que los chichones el fin de semana le recuerden que no deben meterse con CM Punk. Becky en aprietos. La sorpresa la ha dejado completa y absolutamente anonadada. Haciendo de las suyas. Tremendo impacto al rostro con salivita. Esta mujer abrió brechas. Y lo digo, en su momento en WWE hizo exactamente lo que tú no...
Cuidado con Rollins, lo que tuvo que hacer para ser realmente admirada, respetada, y todos deseábamos su regreso a WWE. Cuidado con Rollins, ya está cerca. ¿Será que vino a dar la cara por la mujer? Digo, la mujer que es el hombre. Ahí va, ahí va, ahí va. Son dos parejas muy poderosas y a mí solo se me ocurre una idea. Yo no sé qué piensan ustedes en casa. Bienvenida nuevamente a casa, AJ Lee. Dos de las parejas más poderosas que jamás ha conocido la industria están aquí. Digo, yo tengo muchas cosas en la cabeza que me pasan rápidamente que me gustaría que se hicieran realidad. No sé qué nos dirá el tiempo y qué nos deparará el futuro, pero esto es Chicago, esto es lucha, esto es cine, esto es SmackDown, esto es WWE. ¡Go!